Cómo medir los parámetros TIL-SMALL, parte 3. En el video anterior medimos las frecuencias laterales y encontramos que F1 era de 50 Hz y F2 era de 120 Hz. Y estos fueron los puntos para los cuales, utilizando el multímetro en la escala de medida de voltaje AC, nos dio aproximadamente 0,8 voltios. Ahora con estos parámetros, o estos valores F1 y F2, vamos a encontrar, por medio de unas ecuaciones, algunas de las especificaciones TIL-SMALL que encontramos en las hojas técnicas de los altavoces. Algunas de estas ecuaciones son, aquí, el radio de impedancias, que corresponde a la impedancia máxima dividido entre el valor de la resistencia medida con el multímetro del altavoz. El factor de calidad mecánico, que corresponde a la raíz cuadrada del radio de impedancias multiplicado por la frecuencia de resonancia y dividido entre la diferencia de las frecuencias laterales F2 menos F1. Y con este factor de calidad mecánico podemos obtener el factor de calidad eléctrico, que es el factor de calidad mecánico dividido entre el radio de impedancias menos 1. Y ya con estos dos factores de calidad podemos encontrar un tercer factor de calidad, que es el factor de calidad total, que reúne el factor de calidad eléctrico y el factor de calidad mecánico. Realizando los cálculos respectivos, encontramos que el radio de impedancia es de 2.089. El factor de calidad mecánico es de aproximadamente 1.589. El factor de calidad eléctrico es de 1.459 y el factor de calidad total es de aproximadamente 0,76. Con esto ya hemos encontrado algunos de los valores de los parámetros TIL-SMALL que encontramos en las hojas técnicas de altavoces. Ahora necesitamos encontrar otro parámetro que se llama BAS. Este parámetro va a ser fundamental para poder determinar el volumen de la caja acústica más adelante. Para determinar este parámetro tenemos que cambiar un poco el experimento que hemos venido haciendo y necesitamos al altavoz generarle una carga acústica. Vamos a ver cómo se hace. Ahora vamos a medir el parámetro BAS. Para lograr medir este parámetro experimentalmente, tenemos que colocarle una carga acústica al altavoz bajo prueba. Para lograr este propósito tengo que colocar un recipiente sellado encima del altavoz con un volumen de aire de tal forma que cuando el parlante se energice va a generarse una presión sobre el cono. Para lograr este propósito encontré este recipiente plástico que justamente coincide con el diámetro del parlante. La idea es colocar el recipiente encima del parlante evitando que no hayan fugas de aire y cuando energicemos el parlante vamos a hacer entonces también un barrido de frecuencia. Dado que aquí le estoy generando una carga acústica, la frecuencia de resonancia que originalmente tenía este altavoz va a cambiar. Entonces vamos a buscar cuál es ese nuevo pico o esa nueva frecuencia de resonancia. Vamos a proceder a hacer el experimento. Acomodamos el recipiente sobre el altavoz de tal forma que no lastimemos su diafragma. Verificamos que no vayan a haber fugas de aire. En este caso lo que voy a hacer es oprimir fuertemente el recipiente sobre el altavoz. Y ahora enciendo el generador y vamos a empezar a hacer el barrido de frecuencia y vamos a con el multímetro a determinar cuál es el voltaje más alto que presenta a medida que vamos haciendo este barrido. En este caso voy a comenzar acá desde los 18 Hz. Voy a variar la frecuencia. Como ustedes pueden ver, el voltaje ya empieza también a variar.
voy acercándome a los 50 Hz, ya están 0,7 voltios. Se puede percibir que el parlante en su interior ya está generando una carga acústica considerable. Sigo aumentando, ya ha llegado a 700. Sigo aumentando. Sigo aumentando. 100 Hz. Tenemos 0.73. 0.74. Seguimos aumentando. Seguimos aumentando. Ya llegamos a los 0,75. Voy a seguir aumentando. Sigo aumentando. Aquí también, como podemos ver, sigue aumentando también el voltaje. Ya estoy llegando casi a los 200 Hz. Y el voltaje aún sigue aumentando. Sigo aumentando el voltaje. Y observemos, ya empezó a decrecer. Entonces, aparentemente el voltaje más alto que obtuvimos fue de 0.8. Verifiquemos. Me empiezo a devolver. Voy en 200. Aún sigue presentándose allí una variación debido a que estamos generando una carga acústica considerable en el interior del recipiente. Ahí ya empezó a disminuir. Entonces, si estamos en 0.8, vamos a obtener el pico más alto. Sigo girando hasta lograr ese pico más alto, 0,8. Hz. Ahí ya empezó a disminuir. Entonces está alrededor de los 222 Hz y nos dio 0,8 voltios. Con esa última medida concluimos todos los experimentos que necesitábamos hacer. Ahora vamos a realizar el conjunto de cálculos que necesitamos para determinar cuál va a ser el volumen de la caja acústica. Revisando entonces, con la última medida que obtuvimos, encontramos que la frecuencia de resonancia ya con carga es de 222 Hz. Básicamente lo que colocamos fue un recipiente encima del altavoz para generar esa presión acústica. Ahora, para poder determinar el parámetro bus, necesitamos el volumen de este recipiente que usamos. Como ustedes pueden observar, el recipiente tenía forma cilíndrica. Entonces, de este recipiente obtuvimos su altura, su diámetro, y con el diámetro obtendríamos el radio. Aquí en la columna de la mitad, estos fueron los valores que encontré para ese recipiente. Un diámetro de 11 centímetros, un radio de 5.5 centímetros y una altura de 5 centímetros. Como es un cilindro, la forma geométrica que arma, el volumen vendría dado por esta ecuación, pi por radio al cuadrado por la altura. Realizando entonces las operaciones respectivas, encontramos que el volumen del recipiente es de 475.16 centímetros cúbicos. Pero como nosotros necesitamos dejar esto todo en términos de litros, utilizamos la equivalencia que existe entre centímetros cúbicos y litros. Haciendo la regla de 3, encontramos entonces que el volumen del recipiente sería de 0,475 litros. Ahora aquí en la tercera columna necesitamos encontrar el bus y lo hacemos por medio de esta ecuación, que en su estructura tiene acá el volumen del recipiente y tiene también relacionado la frecuencia de resonancia debido a la carga acústica que le colocamos. Realizamos las operaciones respectivas, recordando que la frecuencia de resonancia original del altavoz era de 77 Hz. Realizando los cálculos, entonces llegamos a que el bus es de 3,47 litros.
Ya con este valor vamos a hacer otra serie de cálculos con los cuales ya vamos a llegar al diseño de la caja acústica. La caja acústica que se propone para este experimento es el diseño de una caja cerrada, como señalo acá. En este caso, el volumen de aire que va a estar en el interior de este recinto cerrado vamos a denominar BCA. Este volumen puede adoptar una forma geométrica que puede ser, si ustedes seleccionan la caja acústica de forma cúbica o de forma paralelepípeda o cualquier otra forma, pero se debe garantizar que, sin importar la forma, se mantenga este mismo parámetro de volumen. Ahora, como esto es un recinto cerrado, eso también va a actuar como una especie de filtro y va a tener una calidad o un factor de calidad. Ese factor de calidad se conoce como QTC, que es el factor de calidad de este recinto cerrado. Lo que quiere decir que si ese factor de calidad varía entre unos parámetros, pues vamos a obtener unas curvas más aplanadas de respuesta en frecuencia u otras que tienen un pico más explosivo en determinadas franjas de frecuencia. Para nuestro caso, vamos a utilizar acá en la columna 2 estos tres valores que habíamos encontrado experimental y teóricamente. Como sabíamos, el QTS era de 0,76. El VAS que obtuvimos es de 3,47 litros y la frecuencia que obtuvimos experimentalmente fue de 77 Hz. Ahora, para relacionar el factor de calidad del altavoz y el factor de calidad propiamente del recinto cerrado, utilizamos esta ecuación donde calculamos el alfa, que sería el radio efectivamente de esos dos factores de calidad. Como ustedes pueden ver, el QTC depende de qué valor yo escoja para que haya una respuesta en frecuencia en función de el tamaño de la caja. Para este caso, y para mantener que la ecuación nos dé positiva, voy a seleccionar un QTC de 1. Realizando la operación, entonces nos queda de 0,73. Como seleccioné un QTC de 1, si observamos aquí en la columna de la izquierda, el QTC es la línea roja y tendríamos aproximadamente este conjunto de frecuencias a las cuales él respondería. Desde los 10 Hz hasta el conjunto de frecuencias que vayan hasta alta frecuencia. Bien, continuando acá con estos cálculos, ahora sí, el volumen de la caja acústica va a estar en función de el radio de los factores de calidad y el VAS. Por lo tanto, haciendo los cálculos respectivos, tenemos que el VAS es de 3,47, el alfa o radio de factores de calidad de 0,73, por lo cual llegamos a la respuesta deseada y que buscábamos con este experimento de medidas de parámetros TIL-Small. Y es que el volumen de la caja acústica va a ser de 4,75 litros. Ahora, otro concepto importante que ya podemos manejar en este punto es que técnicamente muchas veces hemos escuchado que a las cajas acústicas le llaman también baffles. Efectivamente, la caja acústica es un baffle. Con esto ya hemos encontrado entonces todos los parámetros, todos los cálculos y todas las mediciones respectivas. Y lo que nos faltaría ya en el siguiente paso pues sería construir la caja acústica en madera o en algún otro tipo de material, conservando que en el interior se soporte este litraje o este volumen específico. Ahora vamos a definir los parámetros o a resumir todos los parámetros que hemos encontrado. Finalmente, y resumiendo, hemos encontrado los parámetros TIL-Small para un altavoz genérico que no tenía hoja de datos. Encontramos su curva de impedancia y respuesta en frecuencia. Y hemos encontrado acá un conjunto de parámetros que están siempre, por lo general, en la mayoría de las hojas técnicas de los altavoces que sí tienen especificaciones. Encontramos acá la resistencia interna del altavoz, la frecuencia de resonancia,
la impedancia máxima a la que puede llegar el altavoz, los factores de calidad eléctrico, mecánico y total, el diámetro del altavoz, el parámetro bus y el litraje que necesitamos para diseñar nuestra caja acústica o baffle, que en este caso va a ser de 4,75. Ya con esto hemos completado entonces el experimento y como les decía, ya lo que se puede hacer en el siguiente paso es diseñar la caja acústica propiamente en madera o en algún otro material, conservando el litraje que hemos definido para este bajo.